El hombre que nos hizo cuestionar la realidad en Inception, el tiempo en Interestelar y por supuesto la repercusión de las decisiones en Oppenheimer nos ha preparado para el viaje de regreso más famoso en la historia de la humanidad. Y es que Christopher Nolan acaba de estrenar el tráiler de La Odisea. Y lo que hemos visto no es solo una película épica. Es una colisión entre el mito antiguo y la escala técnica del cine moderno. Con el tráiler, ojo, el tráiler, no solo la película, Christopher Nolan le acaba de decir a toda la industria cinematográfica: hoy se ha revolucionado la manera de hacer cine. Es un punto y aparte en la historia de la cinematografía. ¿Cómo? Vamos a ir a eso más adelante, porque hoy vamos a analizar el tráiler de La Odisea y por qué es la película que acaba de revolucionar toda la industria del cine. Y lo curioso es que muchos estamos acostumbrados a escuchar comentarios de gente que alaba a Christopher Nolan decir: es que él no utiliza efectos por computadora. Pero hay que ser honestos, sí los utiliza, de maneras muy discretas. Muchas veces lo hemos visto utilizar efectos por computadora para cambiar un poco el traje de algunos personajes, cambiar algunos entornos, edificios, etc. A lo que Christopher Nolan se refiere, y que muchas personas siempre deciden ignorar, es que en sus películas siempre se va a priorizar el uso de efectos prácticos. Pero ojo, si no puedes construir un set enorme, construye una pequeña parte y lo demás hazlo con efectos especiales. Esas cosas que están alejadas y que se ven muy pequeñas en cámara. Sin embargo, muchos creadores de contenido hemos tergiversado sus palabras para creer que Christopher Nolan en sus películas nunca utiliza efectos por computadora. Pero sí, todo el mundo lo hace. Ahora, con la película de La Odisea ocurre algo muy curioso, porque La Odisea es el primer relato épico. Más allá de ser un simple relato de aventuras, es el molde sobre el cual se construyeron todos los grandes viajes del cine y la literatura. Su importancia radica en cómo ha elevado la experiencia humana del viaje de Odiseo a una escala divina, donde el hombre no solamente luchaba contra sus semejantes, sino contra las fuerzas desatadas de los dioses. Fue el mismo Poseidón el que lanzó toda su furia sobre Odiseo para hacer mucha más épica esta aventura. Entonces, ¿cómo cuentas una historia tan hiperrealista como las historias que cuenta Christopher Nolan, pero utilizando estos elementos de fantasía? Creo que Christopher Nolan es el director perfecto. Ya nos dio un Batman realista. Puede hacerlo en una escala mitológica, con dioses, con sirenas, con cíclopes, con ninfas, etc. Incluso en este mismo tráiler podemos ver al menos un poquito a este cíclope hijo de Poseidón. Entonces, eso me hace decir, estoy muy emocionado por ver la película, porque no solamente llevar la Odisea a un entorno hiperrealista, sino que este hiperrealismo nos hará ver cómo reaccionan estos personajes ante los dioses, los cíclopes, las sirenas, etc. Ya no es solamente trasladar la fantasía al realismo, sino cómo el realismo va a reaccionar ante la fantasía. Pero ¿recuerdas que al inicio del video dije que Christopher Nolan con La Odisea ha revolucionado la industria del cine? La verdad es que sí, lo ha revolucionado, porque es la primera película grabada completamente en cámaras IMAX. Últimamente hemos visto muchas películas que se publicitan diciendo: esta película fue grabada con cámaras IMAX. Pero esas películas no se graban en su totalidad con cámaras IMAX. Utilizan cámaras IMAX para grabar ciertas secuencias, porque hay un gran problema que nunca te cuentan sobre grabar con este tipo de cámaras. Ve este ejemplo de la película de Nope. Mira cómo es el detrás de escenas de una secuencia donde grabaron con cámaras IMAX. Es más, no solo lo veas, escúchalo.
Ese es el gran problema con estas cámaras, que son muy ruidosas. Entonces es prácticamente imposible capturar el sonido al mismo tiempo que estás grabando una secuencia. No puedes grabar también los diálogos, la mezcla de sonido es un desastre. Entonces prácticamente tienes que recrear el sonido, grabar los folies, etc. No me quiero poner muy técnico, pero sí. Grabar conversaciones o una escena de conversación con cámaras IMAX es imposible porque la cámara tiene que estar muy cerca y se escucharía el de toda la cámara. Pero Christopher Nolan y su fotógrafo Hoyte van Hoytema acaba de encontrar una solución. La verdad lo leí, pero es tan técnico que me costó un poco entenderlo. Pero prácticamente crearon una especie de cámara que cubría a la cámara IMAX, que suprimía casi todo el sonido de la cámara IMAX. Entonces ya pueden grabar conversaciones. ¿Y por qué es tan importante esto? Vean esta escena en el tráiler de La Odisea. Muestran al personaje de Odiseo hablando con su esposa a susurros, grabado con una cámara IMAX. Esta escena la pusieron en el tráiler no por el peso de los diálogos, sino para que Christopher Nolan, desde el tráiler, le dijera a la gente: nadie podía grabar secuencias de conversaciones con IMAX. Y nadie podía grabar, mucho menos, unos susurros. Pero Christopher Nolan y su fotógrafo lo hicieron posible. Con cada película que hace Christopher Nolan va revolucionando algo. Pero con La Odisea es ir mucho más allá. Porque finalmente ha solucionado un problema que las cámaras IMAX tenían, y es ser demasiado ruidosas. Entonces es Christopher Nolan diciendo: ahora el cine se puede grabar de una mejor manera con estas cámaras, porque el problema del sonido lo ha solucionado. No es solamente un tráiler con imágenes bonitas que resaltan la épica y la fantasía de la película. Es un tráiler para la industria diciendo que Christopher Nolan solucionó un problema que existía desde hace años, y con La Odisea se ha revolucionado el cine. Si eres fanático de Interestelar, de Oppenheimer, de la trilogía de Batman, etc., seguramente La Odisea va a ser una de tus películas favoritas, porque Christopher Nolan nos tiene acostumbrados a que incluso su película más floja puede ser una revolución técnica. Y en el caso de La Odisea es llevar el hiperrealismo al que nos tiene acostumbrados este director a un entorno fantástico. Yo estoy muy emocionado, y descubrir esto de las cámaras IMAX y cómo lo solucionó Hoyte van Hoytema junto a Christopher Nolan me hace decir: ¡ya! Necesito que llegue La Odisea. Quiero verla en cines. Va a ser un poco triste porque, claro, en mi ciudad no hay cines para proyectar en IMAX. Entonces, pues de hecho sí, no hay forma en la que en mi ciudad pueda ver la película en IMAX. Pero ir a otro estado para verla, tal vez, lo tengo que considerar. Pero por lo pronto estoy emocionadísimo por ver La Odisea de Christopher Nolan. Promete ser una de las películas más grandes y revolucionarias en la historia del cine. Así que pues ya veremos cuándo se estrene, el 16 de julio me parece, en cines. Así que por lo pronto a esperar. Dime qué te pareció el tráiler, qué opinas sobre esto de las cámaras IMAX, y pues platiquemos en los comentarios. Por lo pronto, yo soy Jubis, esto es Sin Galeón, no olvides ir al cine.